Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase que es la organización socioeconómica del Tahuantinsuyo. Vamos a dividir esta clase en dos partes. Vamos a iniciar con la organización social del Tahuantinsuyo, ¿ok? El Tahuantinsuyo fue una sociedad clasista y heliolátrica. Heliolátrica porque todo giraba en torno al sol. El sol era el dios máximo de los incas. Por ende, también el inca era hijo del sol. Los derechos estaban condicionados por descendencia familiar y étnica. La organización social descansaba sobre el ayu. ¿Y qué era el ayu? El ayu era el grupo de personas unidas por lazos de sangre, de parentesco o quizás por compartir el mismo lugar de origen. Los ayu mayormente se formaban alrededor de los valles, que por su vida relacionada y sus mismas necesidades, con el tiempo se fueron uniendo. Como podemos observar en esa imagen, personas que habitan un solo lugar, esos son ayu. ¿Ok? Posteriormente este grupo fue creciendo cada vez más. Los ayu formaron clanes. Los clanes dieron origen a tribus. Los tribus formaron naciones. Y las naciones formaban el gran imperio de los incas. ¿Ok? En sí, el ayu era una gran familia que ocupaba un determinado territorio. Bien, vamos a empezar a hablar con la sociedad inca. Acá tenemos una pirámide social y al costado tenemos una pequeña organización, un pequeño mapa que nos va a permitir conocer un poco más acerca de las personas que formaban parte de la sociedad inca. Bien, tenemos la realeza, la nobleza y el pueblo. Por encima de la realeza tenemos al inca, que es máxima autoridad, ¿ok? Bien, el inca constituía la cabeza de la sociedad y de la realeza. La máxima autoridad del imperio incaico, hijo del dios Sol, era venerado como un hombre dios. Gobernaba de forma absoluta, pues su voluntad era ley. Dentro de la realeza y debajo del inca tenemos a la coya y a los príncipes. La coya era la esposa del inca, ¿ok? Considerada como la hija de la luna. Y el inca, el hijo del sol, ¿ok? Se dice que el ideal era que fuese su hermana por parte de padre y madre. ¿Para qué? Para mantener la pureza de la sangre. Se realizaba el incesto, pero eso era una costumbre de los incas, ¿ok? Luego tenemos al príncipe o a los príncipes. Los hijos del inca tenían la condición de príncipes. Ojo, los hijos del inca. El inca tenía una gran cantidad de mujeres y todos los hijos eran considerados príncipes, pero solo el de su esposa, es decir, el de la coya, era el príncipe heredero. El príncipe heredero recibía el nombre de Auqui. Y las mujeres, las princesas, recibían el nombre de las ñustas. ¿Ok? Ahí en la pirámide social podemos observar que en la punta de la pirámide tenemos al inca. Luego viene la realeza, donde está el Auqui y las panacas reales. Es la familia del inca, donde están las princesas, los príncipes, la coya. ¿Ok? El Auqui está debajo del inca porque es el príncipe heredero. Muchas veces la costumbre de que solamente el príncipe heredero era el hijo de la coya se fue dejando de lado, ¿ya? Y más bien el Auqui, el príncipe heredero, era considerado la persona más capaz de llegar al trono, que tenía una gran cantidad de habilidades. Ya no solamente era el hijo de la coya, sino personas
con gran cantidad de habilidades para poder gobernar. ¿Ok? Continuamos. Luego viene la nobleza. La nobleza está dividida en dos partes: la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre está formada por los descendientes de cada inca, quienes integraban los ayllus reales. Estos ayllus reales también eran conocidos como las panacas. ¿Ok? Y luego viene la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio estaban conformadas por personas que habían prestado importantes servicios al Estado en guerras, una gran cantidad de obras públicas, personas que se habían ganado ese derecho por un acto valioso. Y en la base de la pirámide social tenemos al pueblo. Eran todos los habitantes comunes y corrientes organizados en los ayllus. Se podían distinguir a los Hatun Runa, los Mitimaes y los Yanaconas. Además, hay dos puntos más que no son considerados en la pirámide social y los voy a dar a conocer. ¿Ok? Tenemos al Hatun Runa. El Hatun Runa era el pueblo, ¿ok?, que estaba obligado a tributar, los que desempeñaban trabajos en el campo, personas que vivían en el pueblo, ciudadanos comunes y corrientes, ¿ok? Luego vienen los mitimaes. Dentro de los mitimaes se pueden distinguir dos grupos: los mitimaes de premio y los mitimaes de castigo. ¿Ok? Pero ojo, los mitimaes eran personas que se dedicaban a colonizar otros territorios. Por ejemplo, el incanato y su ejército habían conquistado una zona y los mitimaes se encargaban de ir y colonizar, dando sus costumbres, la creencia del dios sol, el manejo del quechua, etc. ¿Ok? Los de premio, o también conocidos como los de privilegio, eran verdaderos grupos colonizadores, enviados a enseñar las costumbres del imperio. ¿Ok? Y luego tenemos los mitimaes de castigo, que eran caravanas de indígenas que se les trasladaba a un lugar como castigo por haberse rebelado contra el Inca. ¿Ok? Luego de los mitimaes tenemos los yanaconas. Eran los trabajadores dedicados a las labores de servidumbre. Y luego tenemos a dos grupos más que forman parte de los excluidos de la sociedad inca. Tenemos los piñas, que eran los prisioneros de guerra, y también las mitaguarmis. ¿Y quiénes eran las mitaguarmis? Las mitaguarmis eran las prostitutas. Ojo, la prostitución estaba permitida, reglamentada, controlada y garantizada por el Estado. Las mujeres no la ejercían por propia voluntad. Lo cierto es que la practicaban por imposición del gobierno. ¿Ok? ¿Cuál era la finalidad? De que los solteros no trastornaran el orden social, ultrajando muchachas o deseando esposas ajenas. Pachacútec fue el inca que dio esta reglamentación. A las mitaguarmis también se les denominaba pampayrunas. ¿Ok? Luego de haber finalizado con la sociedad inca, vamos a pasar a otro punto importante, que es la organización económica del Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo funcionó una economía sin moneda, mercado ni comercio. ¿Ok? Tampoco se recolectó tributo alguno de la forma en que se hace en la actualidad. En su lugar se realizaba una redistribución de la producción agraria y ganadera y de otros bienes que el Estado obtenía a través de diversos sistemas
como el control de los pisos ecológicos. ¿Y qué era el control vertical de los pisos ecológicos? Eso lo vamos a conocer ahora. Uno de los fundamentos de la economía incaica fue el aprovechamiento de los recursos que se podían obtener o producir en las diferentes regiones ecológicas del mundo andino. Como bien sabemos, el Perú tiene costa, sierra y selva, y hay diferentes zonas de acuerdo a la geografía. De tal manera, podían acceder a alimentos que no se podían cultivar en la sierra. Igualmente, las personas que vivían en la costa y en la sierra obtenían materiales de la selva. Por ejemplo, los lugares bajos o próximos al mar obtenían productos como pescado, maíz, algodón y ají. La selva obtenían madera, coca, frutas y plumas, y estos se trasladaban a la sierra. Y en la sierra, donde se podía obtener la papa, la quinoa, se trasladaba a las otras zonas. ¿Y de qué manera se trasladaban? A través de los caminos o los capamñam. ¿Y quiénes? Los chasquis. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a hablar acerca de la redistribución. Mediante este sistema, el Estado garantizaba a los pobladores la protección y ayuda de las autoridades en casos de necesidad. La población prestaba su fuerza de trabajo en las mitas organizadas por el curaca, quien devolvía lo producido. El Inca también aplicaba este sistema y redistribuía los bienes entre la población, incluso de zonas muy lejanas. Por ejemplo, en una zona de la sierra ocurre una sequía. Entonces, a través de la redistribución, las personas ayudaban a esa zona. Entonces, cuando esta zona se recuperaba, tenía la obligación de retribuir, de ayudar como le habían ayudado. ¿Ok? A eso hace referencia la redistribución. También podemos mencionar que se almacenaban diferentes alimentos en los colcas para poder utilizarlos en caso de necesidad. Ahí también entra la redistribución. ¿Ok? Bien, vamos a hablar acerca de las formas de trabajo. La primera forma de trabajo tenemos el AINI, como podemos observar. ¿Y qué era el AINI? Ayuda mutua entre miembros del ayo. ¿Ok? Ayuda mutua entre miembros del ayo. Colaboración entre parientes, en tareas del campo, cuidado del ganado, edificación de casas. Luego tenemos la minca. Permite realizar obras en beneficio de la comunidad, como por ejemplo la construcción de caminos, de un puente, de un depósito. Depósito también recibe el nombre de los colca o los tambos. ¿Ok? Luego de la minca viene la mita. La mita era una contribución laboral realizada por los jatunrunas en beneficio del Estado durante un tiempo corto. ¿Ok? Y por último tenemos la chunca. La chunca no la he plasmado en diapositivas porque además era un sistema laboral de defensa civil en caso de emergencias y huaicos. No es muy considerada esta cuarta forma de trabajo. Las esenciales son las primeras tres: AINI, minca y mita. ¿Ok? Las actividades económicas durante el incanato. Vamos a visualizar cuáles eran. Dentro de las actividades económicas tenemos dos puntos muy importantes, que era la agricultura y la ganadería. La agricultura era la base económica de la sociedad incaica. Se intensificó en el Tahuantinsuyo gracias al aprovechamiento de la tecnología desarrollada
por los pueblos conquistados, por ejemplo los andenes, los ojos de gato, los acueductos. La papa era el producto básico de la alimentación andina, además del maíz y la coca, ¿no? Pero la coca tenía un uso más ritual. Luego viene la ganadería, específicamente la ganadería de camélidos. Entre ellos tenemos la vicuña, llama y la alpaca. ¿Ok? La llama era usada principalmente como animal de carga, aunque también se consumía su carne. Su lana era utilizada para la textilería. La fibra o la lana de las vicuñas era empleada para tejidos muy finos. ¿Ok? Y también tenemos otra actividad, pero que se practicó en menor rango, que viene a ser la pesca. Otro punto importante que está vinculada a la actividad económica eran los tambos. Eran los centros de acopio, los depósitos, ¿ok? Que se colocaban en los caminos reales, en los capamñam, que servían de albergue para los chasqui que se trasladaban de un lugar en un lugar. Y también podemos mencionar, para finalizar la clase, la propiedad de todas las tierras. Las tierras eran propiedad del Zapa Inca. El Zapa Inca se las daba a los curacas, ¿no? También se le daba tierra a los panacas, que era la familia real, y también tierras para el ayllu. Y también habían tierras para el culto, las huacas, eran lugares de adoración. ¿Ok? De esa manera estaba conformada la propiedad de todas las tierras. Y con ello llegamos al fin de la clase. Que tengan un buen día.